Nunca fue un galán, nunca fue buen mozo, nunca fue el que se robaba las miradas ni las sonrisas fáciles. Pero tenía algo que no se ve a simple vista, y eso era temple. Estudió comunicación en su natal Coahuila, pero no consiguió trabajo. No contento se fue a Londres, como esos que creen que cambiando de cielo, cambian de destino. Regresó a México, pero tampoco consiguió trabajo. Y entonces le apareció una oferta extraña, casi una broma del destino, un puesto como camarógrafo en los legendarios estudios Churubusco. Pero el problema era simple y a la vez brutal. No sabía manejar cámaras, pero como el pobre aprende rápido lo que no sabe por necesidad, él sabía que esa era la puerta, así que aprendió mirando, equivocándose y quedándose más tiempo. Y poco a poco fue escalando. Sin carisma, sin belleza, pero mucha resistencia. Y con el paso de los años, llegaría a codearse con las actrices más lindas de Latinoamérica. Una de ellas, Lucía Méndez, que para comienzos de los años 80 era una estrella fulgurante, toda una diva. Novia de Manuel Capetillo. Y hasta Luis Miguel la pretendió enamorar, componiéndole canciones. Salvador Pineda y Andrés García casi se van a los puños por ella. Y hasta fue apadrinada por su amante, ni más ni menos que el dueño de Televisa, Emilio el Tigre Azcárraga. Un romance no formalizado, y quien la apoyó en todo momento para lo que fuese. Pero sería con aquel Pedro Torres, sí, sencillito, Pedro Torres, quien la conquistó, la llevó al altar y le hizo un hijo. Pero esos 3 pasos nunca fueron fáciles. Lucía y Pedro se habían conocido en el 86, cuando filmó Lucía un comercial extraño para Coca-Cola, donde hablaba mitad español, mitad inglés, en los Estados Unidos. Y Pedro Torres era el director del comercial. Por supuesto, la diva era la más deseada de todos por aquel momento, y Pedro confesó que la invitó a cenar durante la grabación, pero Lucía lo dejó plantado después que le había dicho que sí. Bueno, no importa, dijo Pedro. Tiempo después se reencontraron, porque resulta que Lucía Méndez era novia de Luis Miguel, y Pedro Torres fue el director del video Cuando calienta el sol, que grabó Luis Miguel en Acapulco. Y ahí fue cuando la actriz del extraño retorno de Diana Salazar se enamoró de Pedro. Al terminar aquel videoclip, Lucía le envió rosas a Pedro al terminar la grabación del videoclip, con el mensaje: fue un placer haber trabajado contigo, me encantó, a ver si nos vemos. Enseguida Pedro Torres se le iluminó y le respondió invitándola a cenar en la Ciudad de México. Y Lucía aceptó, dejando a Luis Miguel con Mariana Yazbek allá en Acapulco solos. Y esa misma noche, después de la cita, Lucía quedaría en estado de gestación, embarazada de Pedro Torres, a la primera salida. Fue así como tuvieron a su hijo, Pedro Antonio Torres Méndez. Sin embargo, aquel hecho traería sus consecuencias. El estado de Lucía, según el mismísimo Pedro, hizo enojar a Emilio Azcárraga Milmo, ya que ella era la protagonista del extraño retorno de Diana Salazar, y a la vez también tenía un romance con él. Tuvieron que terminar la grabación ocultando su vientre, lo cual complicó la producción. Al final, en 1988, Lucía y Pedro llegan al altar. Ese mismo año nace su hijo Pedro Antonio.
Durante su matrimonio, Pedro impulsó la carrera de Lucía Méndez y Lucía empezó a cambiar de estilo y comenzó a usar marcas como Valentino. Esto no fue del agrado de la madre de Lucía Méndez, quien reclamó a Pedro tratándolo de alejar del pueblo a su amada hija. Por su parte, Lucía Méndez ayudó a Pedro Torres a bajar de peso y a vestirse de una manera más elegante usando trajes, según lo declaró el mismísimo Pedro Torres. Tanto Lucía Méndez como Pedro Torres han declarado haber sido muy felices durante sus 2 años de matrimonio, aunque fueron súper cortos. Lucía Méndez contó que vivió momentos inolvidables junto a Pedro Torres. Uno de ellos fue cuando la llevó a presentar Noches de Cabaret en Líbano, cuando el país estaba en conflicto, y se presentó en el Líbano con 7,000 soldados cuidando el estadio, y lo que parecía imposible se logró: aquel concierto. Lamentablemente, antes del 90 ya se habían separado. Fue decisión mutua, diría Pedro Torres. Después de su separación, Pedro Torres se mudó a 4 casas de distancia de donde Lucía Méndez vivía con su hijo, en Miami. El productor también reveló que organizaron una fiesta por el Día de la Independencia, el 15 de septiembre, y frente a sus amigos anunciaron públicamente el final de la relación por todo lo alto. Desde entonces ambos tuvieron una relación de amistad y sobre todo por cuidar a su hijo. Total, el resto de la década de los años 90, Pedro Torres produjo importantes videos musicales para artistas como Emanuel o Cristian Castro. Y sobre todo, uno de sus trabajos más icónicos fue el videoclip de La Incondicional de Luis Miguel, filmado en el heroico Colegio Militar de México. Un momento que décadas después fue recreado en la serie biográfica del Sol, producida por Netflix. Aquel video fue hecho en 1989. También trabajó como productor en el noticiero de Joaquín López Dóriga en Televisa. Pero el corazón de Pedro Torres no iba a quedarse vacío después de la separación con Lucía Méndez. Pedro Torres conoció a una estilista llamada Alexica Silveira. Se conocieron en 1995 en el ámbito profesional, pero también después su relación se tornó muy personal. Estuvieron juntos por 12 años, tiempo en el que nació su hija Emilia. Alexica, quien tuvo un papel fundamental en su camino a la sobriedad, le dijo un día: o tú o yo o los vicios. Total, terminarían separándose. Ella es Emilia, su hija mayor. Y Pedro conocería a Sadia Baunza, quien sería la compañera, la incondicional en los últimos años de su vida. Dios me la mandó, ya tenía 65 años, solterón y viejito, y llegó ella. Con ella viajó alrededor del mundo, y ella fue la que estuvo con él hacia el final de sus días. Día 30 de enero del 2026, cuando se iba de este mundo a los 72 años, luego de padecer esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad degenerativa que provoca parálisis muscular, y poco a poco lo fueron paralizando, al punto que en sus últimos meses llegó a utilizar silla de ruedas. Su hija menor se llama Apolonia. Cuando pereció, estaba su hijo mayor, Pedro Jr., a su lado. Su hija mayor, Emilia, la que tuvo a mediados de los 90, y su hija menor, Apolonia. Yo soy Ernie y aquí termina esta historia. No sin antes decirte gracias por preferirnos y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas.